Buenos días, estimados asistentes a este modesto módulo. Hoy vamos a terminar el capítulo de las utopías sociales que han tenido una enorme importancia posterior en la configuración de las ideas centrales para un nuevo orden justo, es decir, para un mundo mejor, para un mundo que hubiese superado las desgracias conocidas por todos del mundo anterior. Un mundo mejor, estimados oyentes, se puede ganar por varios procedimientos. Uno es el religioso, dedicarse a pensar que el mundo mejor, el nuevo orden justo, está recién después de la muerte. O también uno puede pensar en términos religiosos que ese mundo mejor puede ser el orden eclesiástico en monasterios y conventos, o sea, un orden en espacios estrictamente cerrados, sin mucha comunicación con el mundo pecaminoso, con el mundo normal, que es el mundo del pecado, del mal y naturalmente también de las explotaciones sociales, del sufrimiento por un régimen injusto socialmente. Pero precisamente a partir del Renacimiento nos encontramos con algo que hasta ahora es extraordinariamente importante. Todas las ideas en los últimos 500 años que ha habido sobre un mundo mejor, sobre un orden social más justo, todas esas ideas han sido estrictamente racionalistas. Por eso hemos puesto aquí en primer lugar, fuera de toda conexión clara con religión o iglesia. Todos estos utopistas, los que hemos visto en la sesión anterior, los que vamos a ver ahora, han sido gente contraria al principio de que la religión tiene algo que ver con la vida civil, es decir, con la vida de todos los días. Todos ellos han sido partidarios de una separación entre el ámbito estrictamente privado, donde uno puede ejercer la religión que uno quiera, y el ámbito público, donde la religión no tendría nada que ver. Es decir, un ámbito donde solo la razón nos puede dirigir efectivamente. Para que ustedes tengan una idea de cómo funciona esa utopía racionalista, vamos a ver en la sesión de hoy una sola, pero que también es muy importante y que ha sido para las ciencias sociales de una gran relevancia. Y el autor es también un inglés. En esa época ya estaba unida Inglaterra a Escocia y por lo tanto ya podemos hablar de la Gran Bretaña. Y ese autor, que lo vamos a tratar ahora, de enorme importancia para las ciencias sociales posteriores, fue Francis Bacon. Aquí tienen ustedes las fechas de su vida. Francis Bacon, estimado público, fue realmente un hombre muy excepcional. Él es también el introductor del empirismo, que es una corriente en ciencias sociales y filosofía muy importante, una corriente que nos dice cómo tiene que ser la investigación científica. Hasta entonces la investigación científica había sido deductiva, es decir, se infería de principios
reputados como verdaderos, se infería, quiere decir, se derivaba los conocimientos concretos. Lo concreto, lo específico, lo individual, se derivaba de verdades colectivas, generales y universales. Era un efecto que se llama derivación o inferencia. En cambio, este pensador es el que ha puesto los cimientos de la ciencia moderna. O sea, primero tenemos que conocer los detalles concretos, específicos, individuales de los seres humanos y del orden social o de cualquier experimento también en ciencias naturales, y recién de los muchos casos concretos recién inferir, es decir, derivar una proposición general. O sea, es lo contrario a lo que se practicó durante milenios anteriores, o sea, el universalismo, y aquí tenemos el empirismo, que es el gran invento de este señor Bacon, con el cual la ciencia moderna ha hecho notables progresos. ¿Por qué? Porque él es partidario de no creer que hay conocimientos en los grandes textos clásicos anteriores, sino que todo conocimiento tiene que ser derivado del experimento. Ven ustedes, aquí empieza lo que podemos llamar la vía experimental del conocimiento, la vida experimental. Y eso, estimado público, no es algo que siempre haya existido. Muchísimas culturas, muchísimos modelos civilizatorios que ha habido en este nuestro mundo no se han dedicado a experimentos en ciencias naturales o sociales. Es decir, el experimento conducido cuidadosamente. Por ejemplo, experimentos químicos. Probar qué pasa cuando mezclamos una sustancia con otra. Y eso hacer toda la vida de un químico o un físico. Medir fenómenos naturales, por ejemplo, temperaturas, modificaciones físicas de objetos, etc. Y eso hacerlo durante toda una vida, y recién si hay un número muy elevado de casos individuales, recién establecer una regla general. Por ejemplo, si uno combina el ácido tal con la sustancia tal, da como resultado siempre la nueva sustancia X. Entonces, esa vía que a nosotros hoy nos puede parecer lo más normal del mundo, como se hacen experimentos, lo más habitual, eso, estimado público, durante siglos no existió, sino es en forma aislada. Siempre ha habido experimentadores aislados, pero los grandes centros del conocimiento, las universidades, por ejemplo, han empezado a utilizar este método empírico, este método experimental, recién a partir del Renacimiento. Y el primero que ha, podríamos decir, establecido una teoría sobre la absoluta necesidad del experimento ha sido este señor Francis Bacon. Me permito, estimado público, unas pocas palabras sobre su vida. Siempre es bueno saber en qué contexto social e histórico ha nacido una teoría, y para ello lo mejor son siempre unas palabras sobre la biografía de estos grandes pensadores, inventores, políticos, etc. Francis Bacon, inglés, nacido en 1561 y fallecido en 1626, fue, como ustedes, un jurista,
Un jurista que, como lo que hemos visto en la sesión anterior, igual que Tomás Moro, hizo una brillante carrera política. Igual que su antecesor Tomás Moro, él llegó a ser Lord Canciller, es decir, lo que ahora sería primer ministro de la Gran Bretaña. O sea, un hombre que hizo una carrera muy brillante y que en esa época realmente se convirtió en una persona de una enorme reputación. Los altos puestos políticos siempre brindan una notable reputación. Eso, por las dudas, a los jóvenes entre ustedes que se van a dedicar a la política, les aconsejo, porque es algo muy agradable el ser conocido, respetado o por lo menos admirado, porque el político tiene poder y dinero, las dos cosas esenciales en la vida pública, poder y dinero. Y este señor Bacon se dio cuenta, estimado público, de que se puede llegar muy arriba, y es un consejo a ustedes, por medio de la educación, no necesariamente por la riqueza, no necesariamente por el origen social o por las casualidades del destino, por el favor del poderoso, del monarca, sino que se puede llegar arriba mediante el esfuerzo continuo de una persona que se va formando intelectualmente poco a poco. Entonces, él fue un notable escritor. Sus obras, no voy a aburrir a ustedes con títulos, pero sus obras fueron fundamentales a partir del siglo XVII. Por ejemplo, su obra que se llama El Nuevo Órgano, que es una respuesta, es decir, una impugnación de Aristóteles, que durante 1500 años fue considerada la máxima autoridad intelectual, es una gran impugnación del método aristotélico, de la lógica, de las inferencias que hemos mencionado. La obra que nos interesa a nosotros se llama La Nueva Atlántida, aquí la he anotado. Y esta Nueva Atlántida es, como la utopía de Tomás Moro, el intento de crear intelectualmente, en primer lugar en un libro, un orden justo, un orden mejor, es decir, una utopía, un orden realmente perfecto, donde los seres humanos puedan vivir en armonía y sobre todo con una vida feliz. Estimado público, la idea de Bacon es muy interesante, su idea básica, que a ustedes les va a gustar y que se puede resumir en una frase: saber es poder. Esta frase la pueden encontrar ustedes repetida muchísimas veces. Por ejemplo, hoy, saber es poder es una frase que está esculpida en la fachada de una institución militar en la punta de San Jorge, donde antes estaba el cuartel de San Jorge. Ahora hay una institución académica de los militares, la Escuela de Inteligencia Militar, o sea, en el fondo de recopilación de datos y de hacer planes para el futuro. O sea, la parte más intelectual de las Fuerzas Armadas están en ese instituto que lleva el nombre del general Centeno, en la punta de San Jorge, y sobre el frontis, sobre la fachada principal, está esta frase que la acuñó Francis Bacon: saber es poder. Eso, me imagino yo, pudiendo equivocarme, les va a gustar a ustedes. O sea que lo que hacen, por ejemplo, en estos aburridos cursos, la acumulación del poder,
la acumulación del saber les va a llevar algún momento al goce del poder político. La idea de Bacon es una idea contraria claramente a la filosofía andina. La filosofía andina es una filosofía de vida en armonía con la naturaleza. En cambio, el punto central de la filosofía, del conocimiento sociológico y de la obra La Nueva Atlántida es: nosotros no tenemos que vivir en armonía con la naturaleza, sino que tenemos que dominarla. A la naturaleza no hay que vivir en armonía, sino que hay que dominarla y explotarla para fines humanos. O sea, aquí viene la idea que ya aparece antes, pero Bacon la pone en forma clarísima: la naturaleza no es nuestra compañera, no tenemos que tratar de convivir amistosamente con los ciclos naturales, con los recursos que nos brinda la naturaleza, sino que tenemos que dominarla y explotarla hasta el final. La naturaleza aparece solo como servidora del ser humano. O sea, el ser humano por arriba y la naturaleza por abajo, como la base, la cantera, la mina que podemos explotar a fondo para nuestros fines, sin preocuparnos por si hubiera derechos de la naturaleza, por si la naturaleza tuviera también derecho a coexistir. Nada de eso. La naturaleza es sola y exclusivamente la base, el fundamento para los designios humanos. Eso es el principio del mundo moderno, estimado público. O sea, es una teoría que ha resultado muy exitosa en la praxis. Por lo menos en estos primeros siglos de la modernidad, la Gran Bretaña se distinguió por los grandes inventos tecnológicos y también por los descubrimientos científicos. Por ejemplo, poco después de Bacon, en el mismo siglo XVII, aparece Isaac Newton, el descubridor de la ley de la gravitación universal y de un montón de leyes de la física que son el fundamento de la física moderna. Y obviamente esa física, ese conocimiento científico, puede ser transformado en aparatos tecnológicos. O sea, la ciencia aparece como la base de la tecnología. Y es la tecnología la que ayuda a vivir mejor, a dominar el mundo, etc. Bacon mostró que el conocimiento de leyes naturales, por ejemplo en la astronomía, ayudan a una mejor orientación en el espacio. Ayudan, por ejemplo, en lo que la Gran Bretaña se destacó poderosamente entre los siglos XVII y XIX, a construir una marina mercante y de guerra muy exitosa, porque tenía esa marina, esos barcos británicos, tenían la base de conocimientos científicos. Y por ello, los británicos pudieron, como ustedes saben, hasta el siglo XX, construir el imperio colonial más grande. Lo que hoy es Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, la India, la mitad del África, todo eso poco a poco cayó en manos de la Gran Bretaña. Y eso se debió, y esto quiero mostrarles a ustedes porque también es una idea que Bacon la ha previsto, eso se puede hacer con medios más modestos de lo que uno cree. Por ejemplo,
también es una idea que ya la hemos visto en Maquiavelo. Un ejército bien organizado, con conocimiento exacto de las debilidades del enemigo, puede ser un ejército numéricamente mucho más pequeño que el enemigo, pero más exitoso. Puede vencer a un ejército mayor. Bacon demostró, estimado público, por ejemplo, en el caso de Irlanda, esa isla más pequeña vecina a la Gran Bretaña, él mostró, por ejemplo, que las tropas inglesas y luego británicas, en número muy reducido numéricamente, pudieron conquistar y dominar Irlanda hasta la Primera Guerra Mundial. Fue una especie de colonia de Gran Bretaña, es la isla vecina, con un mínimo de contingente militar y un máximo de organización basada científicamente en el conocimiento de lo que se quería conquistar. Entonces, ¿qué es lo que él propone para un tema que puede interesar a ustedes? Para la conquista del mundo colonial, él propone primero conocer en detalle ese mundo colonial, conocer sus fortalezas y sus debilidades, conocer cómo se puede, lo que ha hecho Gran Bretaña brillantemente en la India, cómo se puede conquistar un gran territorio y una gran población poniendo hábilmente las rencillas internas de los hindúes al servicio del designio británico de colonizar ese territorio, haciendo pelear unos contra otros. O si ya hay rencillas, utilizando esas debilidades para un plan mayor de conquista. Y eso lo hizo la Gran Bretaña con referencia a la India. En ese momento la India englobaba lo que hoy es la India propiamente dicha, más Pakistán, Bangladesh, Ceilán y territorios afines. La Gran Bretaña conquistó la India con un mínimo número de contingentes militares. Y lo mismo las conquistas que hicieron en el África, en América del Norte, etcétera, etcétera. Australia y muchos otros ejemplos. Entonces, el saber no es algo superfluo para la praxis cotidiana. Esa es una idea muy interesante. El saber es algo central para la vida cotidiana. Sabiendo, podemos, según Bacon, dominar el mundo con el principio racionalista por excelencia. Y ese principio racionalista por excelencia se puede resumir en una sola frase: mínimo gasto de insumos, fuerza, contingentes militares, esfuerzos de todo tipo, dinero, mínimo de esfuerzo y máximo de resultado, máximo de rendimiento, como podríamos decir, como resultado total. Esa es la idea del capitalismo moderno y en general del mundo moderno en el que vivimos hoy. Bacon no fue de ninguna manera el inventor de ese mundo moderno, pero fue el primer pensador que en forma sistemática, concibió cómo debe ser organizado el mundo moderno. Y para ello, para usar mínimo de insumos, que siempre son muy caros, soldados, fuerzas militares, etc., mínimo de insumos, hay que conocer a fondo lo que se quiere conquistar. También en la vida cotidiana. Por ejemplo, es mejor, en lugar de leer, es un consejo de Bacon, él era jurista, en lugar de leer una enorme cantidad de tratados sobre leyes, leer solo aquellas que vamos a realmente usar o aquellas de la cual nos van a tomar examen.
pero con un mínimo de esfuerzo bien encaminado, eso sí. El esfuerzo mínimo tiene que estar respaldado por un conocimiento previo. Tiene que ser un mínimo, pero bien dirigido, y eso lleva a un éxito notable. El éxito, no la felicidad, el éxito material es el criterio que decide, por ejemplo en política, si un régimen es bueno o malo. O sea, lo que no importa, según Bacon, es esos principios clásicos, la justicia, el bien común. Nada de eso, estimado público, nada de bien común, nada de justicia. Lo que importa es el éxito. Ustedes ven que esta es una línea, la hemos visto en sesiones anteriores, que se origina claramente en Maquiavelo. O sea, no importa la idea de la verdad, de la justicia, de la buena vida, que eran los principios aristotélicos, la vida bien lograda, el bien común, nada de eso. Aquí lo que importa es el éxito material. Y el primer paso, el más difícil, el más importante para ese éxito material es la adquisición de conocimientos específicos, concretos, sobre lo que queremos dominar o estudiar. Pasaremos, estimado público, rápidamente a decir unas palabras sobre la Nueva Atlántida. Esta obra es una obra muy bien escrita. Hay que reconocer que Bacon, por eso es popular hasta hoy, era un hombre dotado también en el Parlamento, tuvo una vida parlamentaria muy activa, fue un hombre con una enorme facilidad de palabra. Está bellamente escrita la Nueva Atlántida y, siguiendo la tradición de la utopía de su antecesor Tomás Moro, cuya biografía es algo parecida, ambos llegaron al puesto político más alto que se podía en ese momento. El estimado público en la Nueva Atlántida describe una isla perdida en el Océano Pacífico, una isla, y esa isla que no tiene nombre, él le pone el nombre la Nueva Atlántida, esa isla imaginaria, aislada del mundo, igual que la utopía de Moro, en esa isla se ha establecido el régimen social perfecto. ¿Por qué? Igual que en la utopía de Moro, igual que en la República de Platón, los que gobiernan son los sabios, los inteligentes, los que tienen estudios profundos. Esos son los dominantes. Y sobre el edificio gubernamental central está escrito la Casa del Saber. O sea, realmente aquí Moro, adelantándose tal vez a lo que va a venir en el futuro, nos dice: los que van a gobernar son la gente bien formada académicamente. O sea, la Casa del Saber es la casa de gobierno. La Casa del Saber es el centro desde donde se domina a la Nueva Atlántida, a esa sociedad perfecta. E igual que en las utopías anteriores, por eso no vamos a repetir muchos detalles, igual que en las utopías anteriores, lo principal, estimado público, es justamente la formación de esa élite dirigente, de esa élite gobernante. El estado de la Nueva Atlántida es un estado educativo, es un estado cuyo principal móvil, cuyo principal impulso es brindar una buena educación. Y los que tienen los mejores resultados, hombres y mujeres, en eso es muy progresista Bacon, hombres y mujeres inteligentes que se destacan en el aprendizaje, en los estudios,
esos van a ser los gobernantes. Porque además de los conocimientos específicos para gobernar, se necesitan conocimientos para prever lo que va a pasar en el futuro. O sea, sabiendo las leyes naturales, sabiendo las leyes del comportamiento humano, o sea, las sociales, uno puede prever antes de que pasen las desgracias. Es naturalmente una fantasía de la omnipotencia humana, el creer que podemos predecir los terremotos, los huracanes, las revoluciones, que es una forma de huracán, es una forma de un desastre natural para Bacon. Ese conocimiento es el que tienen que tener los gobernantes. Si uno puede prever lo que viene de acuerdo a los muchos estudios que uno ha hecho, uno puede evitar fricciones, riesgos, uno puede evitar males mayores a la sociedad. Entonces, la Casa del Saber, el Palacio de Gobierno, es una institución donde se acumulan datos sobre la vida social, donde los gobernantes están todo el día estudiando qué va a pasar si esta tendencia sigue su curso, qué va a pasar si se agotan las minas que tenemos en la isla de la Nueva Atlántida, qué va a pasar si algún grupo humano desarrolla, lo cual es normal, intereses particulares que puedan poner en peligro la paz social. Entonces se estudia a la sociedad exactamente como si fuese un fenómeno natural. Él es, Bacon, el pensador que ha creído, estimado público, que las ciencias sociales, por ejemplo, el arte de gobernar, puede ser estudiado y usado como las ciencias naturales. Vamos a ver que un siglo después, otro gran pensador, que lo vamos a ver en la próxima sesión, otro gran pensador ha demostrado que hay una diferencia abismal, total y fundamental entre ciencias sociales y ciencias naturales. O sea que las leyes de las ciencias naturales no pueden ser reproducidas y estudiadas como las leyes, o mejor dicho, las tendencias que dominan el mundo social. Vamos a ver que poco después ha habido una respuesta muy interesante a Bacon, porque los pensadores que han seguido reflexionando sobre este tema se han dado cuenta que en las ciencias sociales, lo que hacemos nosotros, hay unas diferencias abismales con respecto a las ciencias naturales, y que por lo tanto no se puede prever exactamente lo que va a pasar en el campo social. Vamos a ver eso porque eso es fundamental para la sociología moderna. Una última palabra sobre Bacon, estimado público, antes de avanzar en esta temática. Aquí en Bolivia, un pensador, voy a escribir el nombre, hoy seguramente olvidado completamente, Guillermo Frankovich, un sucrense. Este boliviano
tal vez, tal vez podrían ustedes recordar ese nombre porque va a venir varias veces todavía. Guillermo Frankovich fue un abogado como ustedes, al mismo tiempo filósofo, llegó a ser rector varios periodos de la Universidad Mayor de San Francisco Javier en Sucre, él era sucrense, intervino también en la política, fue embajador diplomático largo tiempo, él es el que negoció y firmó los tratados de cooperación con el Brasil en los años 40, por los cuales se construyeron las vías férreas Santa Cruz-Corumbá por un lado y Santa Cruz-Yacuiba al sur por otro. O sea, un tipo realmente que hizo algo por este país y fue candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 1947 y perdió por escasos 400 votos, perdió esa elección. Posteriormente, por razones de salud, él se fue a vivir al Brasil. Como él negoció ese tratado para la construcción del ferrocarril Santa Cruz-Corumbá, él tenía buenos nexos en el Brasil y él ha muerto allá. Aquí lo importante para nosotros es solamente el libro más conocido, que la primera edición es de 1948, que se llama Los ídolos de Bacon. Porque además de esta construcción, la Nueva Atlántida, que es una utopía que ya les explicó, muy simple, una isla aislada que vive pacíficamente porque está sostenida sobre el conocimiento, una isla dominada por una élite de inteligentes, la élite que gobierna ese país. Él no dice cómo se recluta esa élite gobernante, pero es una élite igual que en las utopías de Platón en la República o de Tomás Moro en la Utopía. Son todas iguales estas utopías. Siempre los inteligentes gobiernan. Una invitación para que ustedes hagan algo así. Pero Bacon fue un investigador de cómo conoce el ser humano su entorno social y natural. Y ahí en el campo social es que él ha inventado la teoría de los ídolos. En realidad, esta teoría de los ídolos ha tenido una importancia enorme en las ciencias sociales. En varias oportunidades vamos a volver a ello, estimado público. Yo menciono esto porque aquí en Bolivia se ha publicado uno de los tratados más interesantes sobre los ídolos de Bacon. Es decir, la palabra está, yo creo, mal usada. En el fondo, lo que él quiere decir, Bacon, son los prejuicios sociales que dificultan el conocimiento. Porque Bacon se ha preocupado no solo de establecer esta utopía social, sino como el introductor, prácticamente el inventor del empirismo, se ha consagrado a pensar cómo el ser humano conoce, porque esa operación de conocer el medio ambiente social y natural es una operación muy complicada. Nosotros, estimado público, tenemos una idea, yo diría, superficial de cómo es conocer, porque conocer a fondo algo, por ejemplo, conocer a fondo cómo está constituido el universo. Para eso se necesitan estudios amplísimos que una vida no alcanza sobre astronomía, porque además, como ya fue en la época de Bacon, cada día se descubren nuevas cosas sobre el universo y cada día hay nuevas teorías sobre cómo está constituido el universo. No voy a abundar eso porque no corresponde a este tema, pero ustedes tienen fácilmente una idea
Cada momento hay nuevas teorías sobre cómo se inició el universo, si ha sido una gran explosión primitiva, el Big Bang, o si el universo ha sido creado por Dios. En fin, hay muchísimas teorías que tratan de explicar, es decir, de conocer algo. Y lo mismo en el campo social. Es decir, la sociología es el intento de explicarnos a nosotros mismos cómo están constituidos los órdenes sociales, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cómo puede modificarse un orden social para crear algo mejor, o cómo puede, como lo dijo Maquiavelo, cómo puede conquistarse un orden social para que uno mismo sea el gobernante. Es decir, estimado público, hay muchas posibilidades de conocimiento y no es algo simple. Un ejemplo de la dificultad de conocer en el ámbito social es, aunque ustedes se sorprendan, el conocer a la pareja. ¿Por qué, estimado público, existen instituciones como el divorcio? ¿O por qué hay sucesos como la separación? Porque simplemente uno cree que conoce al otro. Entonces, como conoce, cree que se puede establecer un vínculo serio para mucho tiempo, y lamentablemente en el curso de la convivencia uno se da cuenta de que no conoce del todo al otro, que no conoce, por ejemplo, los impulsos íntimos del otro, las metas que el otro pueda tener y que van saliendo poco a poco en una relación. Por eso esa relación, que es una de las más fundamentales, la pareja, fundamental como la amistad o cualquier otra, es una relación desde el comienzo de la vida humana altamente complicada y muy a menudo, como ustedes se dan cuenta, es una relación que lleva al fracaso. Típico caso para juristas, divorcios y los muchos problemas anexos a un divorcio. Entonces, ¿por qué ocurre un divorcio? En primer lugar, porque uno se ha equivocado sobre el comportamiento, las metas, los deseos, los ideales, cualquier otra cosa que se refiere al otro. Hay naturalmente problemas comunes, evidentemente, pero uno de los factores justamente para el divorcio es la falta de un conocimiento adecuado, es la equivocación que surge cuando uno, lo más humano que hay, cree conocer algo y uno se equivoca. ¿Qué ha estudiado Bacon? Que es el tema del gran libro. Es un libro muy pequeño en términos de páginas, no llega a 100 páginas. ¿Qué es lo que ha estudiado Frankowitz refiriéndose a Bacon? Los prejuicios sociales. O sea, los ídolos son los prejuicios. Bacon ha establecido 4 tipos, no voy a aburrir a ustedes con estos detalles, pero uno solo de estos tipos es importante. Es lo que Bacon y Frankowitz llaman los ídolos de la tribu. Los ídolos de la tribu, estimado público, son aquellos prejuicios en el sentido original del término. Prejuicio es un juicio previo al conocimiento, ¿ya? O sea, no es un término, es un término obviamente peyorativo. Por ejemplo, en una típica pelea entre amigos o en pareja se dice: tus prejuicios te impiden comprender cómo soy yo, tus prejuicios nos llevan a la catástrofe porque estás viviendo con prejuicios que te han imbuido tus padres o tu educación, etcétera, y por eso no me puedes comprender. Una de las típicas peleas de parejas o entre amigos. Bacon
y Frankovich han llegado a la conclusión de que el ser humano vive desde el primer día de su existencia con prejuicios, o sea, no se pueden evitar. Los prejuicios son aquellas formas predeterminadas socialmente por la educación, por los padres, por la religión, por la escuela, por la universidad. Son aquellos modos en que nosotros percibimos el mundo exterior. Nosotros no percibimos el mundo exterior por analogía a ese mismo mundo, sino que lo percibimos por analogías a lo que nos han enseñado. Y las enseñanzas más importantes, y esto es un gran descubrimiento de la sociología que vamos a ver más tarde, las enseñanzas más importantes son aquellas que vienen de forma prerracional, o sea, antes del uso de la razón. Cuando somos muy pequeños, ya aprendemos algunos métodos de ver el mundo que quedan para siempre. Pueden ser modificados, obviamente, con un esfuerzo intelectual, pero para la mayoría de la población, esos métodos de ver el mundo se quedan para siempre. ¿Cómo vemos nosotros el mundo? Nosotros, estimado público, conocemos, y este es el gran descubrimiento de Bacon, reduciendo la complejidad del mundo. Nosotros no podemos, en un primer momento, comprender lo que es el mundo ni la sociedad, porque son entes altamente complejos, es decir, compuestos, complicados. Y nosotros siempre al conocer reducimos la complejidad. Un ejemplo muy elemental. Que es muy usual entre los chicos jóvenes, chicos y jóvenes. Nosotros comprendemos el conjunto social. La primera impresión que tenemos es que hay buenos y malos. Es decir, buenos los que nos ayudan, los que nos dan caramelos, y posteriormente los que nos dan dinero, y los malos los que nos quitan el afecto o el dinero de los otros. Nosotros tendemos siempre a hacer esa primera división, buenos o malos, es decir, favorables o desfavorables a nosotros. En las películas elementales que ven los chicos, por ejemplo, películas de vaqueros o cosas muy simples, siempre hay un lado bueno y un lado malo. Y nosotros siempre tendemos a identificarnos con aquellos que nos han dicho que son los buenos. Siempre. En la familia, en el kindergarten, en la escuela, siempre nosotros aprendemos que hay unos buenos y unos malos. Cuando en realidad, desde el jardín de infantes, desde el kindergarten, lo que hay es una enorme complejidad. No se puede reducir, digamos en una clase, en un jardín de infantes con 100 chicos, no es así que hay unos buenos, mis amigos, y los malos, los que nos quitan los caramelos, sino que la gente actúa, los chicos, la gente actúa de acuerdo a intereses y las, digamos, conveniencias del momento. No es que sean malos los otros, sino que simplemente persiguen sus intereses. Por ejemplo, conservar sus caramelitos, no gastar su dinero, o un poco mayorcitos en el colegio, por ejemplo, caerle bien a la chica guapa del curso. Y el otro, el enemigo, es el que está haciendo lo mismo, tratar de conquistar a la misma chica. Entonces, esas divisiones, buenos, malos, familiar, extranjero,
Eso es lo primero que se aprende. Nosotros generalmente juzgamos a los fenómenos sociales de acuerdo al principio más simple, lo familiar, lo extraño. Lo extraño, lo alejado, es lo potencialmente peligroso. Lo familiar es lo potencialmente favorable. Entonces nosotros siempre tendemos a ver fenómenos extraños, primero si es algo que ya conocemos, lo familiar, y entonces juzgamos por esos criterios de familiaridad, juzgamos a los fenómenos. O sea, estimado público, nosotros generalmente juzgamos a la gente y a los fenómenos sociales y naturales superficialmente. Porque en la reducción de complejidad, que es el acto de conocer, no hay muchos criterios para reducir la complejidad. Y el más elemental es bueno, malo, familiar, no familiar, familiar o alejado, conveniente o no conveniente, de acuerdo a criterios simplísimos. Ese tipo me cae bien, el otro me cae mal. Me cae bien porque me ha dado un juguete, me ha dado dinero, me ha sonreído. O el criterio de la familiaridad, me cae bien porque hacemos juntos el trecho de vuelta a la casa. Entonces me es más familiar, y al ser más familiar, nosotros automáticamente le atribuimos cualidades positivas. Y a lo más alejado, a lo más extraño, como autodefensa, la primera acción humana, según Bacon, es creer que lo extranjero, lo alejado, puede ser lo peligroso. ¿Ya? Lo peligroso. En la vida adulta, según Bacon, esta idea de separar lo bueno, lo malo, lo familiar, lo alejado, nos impide conocer adecuadamente los fenómenos sociales, políticos y también los naturales. Porque nosotros no nos preocupamos, por falta de tiempo, que es uno de los factores más importantes en la vida humana, nosotros, para ahorrar tiempo, que es el factor más importante en la vida, el único irreversible, el único. Por lo tanto, el tiempo es algo esencial. Nosotros, cuando estamos, por ejemplo, en una situación que parece de peligro, no podemos perder el tiempo analizando, este tipo parece solo semi-peligroso, el otro nos parece peligroso en un 10%, el otro en un 90%. No podemos perder tiempo. Entonces nosotros tendemos, por propia seguridad, a actuar de manera elemental y distinguimos lo favorable de lo desfavorable. Y no tenemos generalmente el tiempo para estudiar los detalles de ese fenómeno o persona que nos parece desfavorable. Esto, estimado público, es uno de los elementos, como vamos a ver, de muchas teorías sociológicas. Es decir, cómo conocemos, cómo clasificamos fenómenos sociales y cómo, por ahorrar tiempo, el factor más valioso, nosotros tendemos a menudo a equivocarnos. Como no tenemos mucho tiempo, juzgamos lo más usual por las apariencias. Por ejemplo, chicos, un ejemplo muy famoso en toda la sociología, en grupos juveniles como ustedes, la primera impresión cuando un chico juzga a las chicas del grupo es por su apariencia. Es la primera impresión. Vale la pena charlar con esta chica porque es guapa. No nos preocupamos mucho por las cualidades intelectuales de esa persona.
y lo cual es un craso error. No nos preocupamos si la chica tiene dinero o no, si es un buen partido financiero o no. Eso mucho después. La primera impresión es la apariencia, lo más superficial. Y así ocurre en todas las relaciones sociales. O sea, las apariencias son algo que nos hace emitir un prejuicio que va lamentablemente a tener su enorme influencia. Entonces, esa tendencia humana comprensible, como falta tiempo, hay que hacer un juicio rápido, es la tendencia a juzgar el fenómeno que queremos conocer, a juzgarlo por las apariencias exteriores, lo cual tiene también que ver con motivos políticos, sociales y culturales. Nos gusta una cultura ajena porque tiene elementos que nos son familiares. Si la cultura ajena es muy difícil de entender, tiene una filosofía, unas costumbres, un sistema político muy complicado de entender, lo dejamos a un lado, no nos interesa mucho o creemos que es un posible adversario. Lo mismo ocurre con las personas. Es decir, nosotros tendemos, lamentablemente, por esa falta de tiempo que es constitutiva del género humano, nosotros tendemos a ser superficiales, lamentablemente. ¿Qué es la ciencia, según Bacon? Es el esfuerzo para contrarrestar esos juicios apurados, esos juicios que son prejuicios. Ahora, estimado público, nosotros, al juzgar, tenemos naturalmente algunos principios que vienen desde la infancia. Desde la infancia nos dicen algunas cosas y como el chico pequeño no puede, es imposible poner en duda la autoridad paterna o la autoridad de la escuela, salvo casos muy excepcionales, nosotros los seres humanos tendemos a atribuir veracidad, una forma de verdad a los juicios que nos vienen con algo de autoridad. Y la primera autoridad es la autoridad de los padres, la autoridad paterna. Entonces nosotros tendemos a, en primer lugar, a creer que lo que nos dicen los padres es la verdad. Si los padres, por ejemplo, nos dicen estos vecinos son unos malditos porque están tratando de apropiarse de un pedacito de nuestra propiedad, por ejemplo en el campo, los chicos automáticamente desarrollan una aversión contra ese vecino. Porque rara vez los padres dicen a los hijos, y además para un niño pequeño es muy difícil de entender, rara vez los padres nos dicen, mirad chicos, estos vecinos tienen una pretensión sobre una parte de nuestra propiedad porque es un litigio que dura años o siglos. Entonces tampoco es que los vecinos sean malos, sino que como todo ser humano trata de apoderarse de lo que se puede, en términos fácticos. Y si hay una propiedad en litigio, obviamente el otro va a presentar derechos sobre esa parte de la propiedad. Y el chico que ve simplemente que el vecino trata de apropiarse algo que defienden los padres, automáticamente va a desarrollar una antipatía hacia esos vecinos. Solamente cuando sea grande, cuando aprende lentamente a acumular datos,
bien difíciles, ¿no? Para un niño pequeño, acumular datos contradictorios con lo que le dicen los padres. Esa acumulación de datos, por ejemplo, en el ejemplo que he mencionado, significaría remover la historia jurídica de esos terrenos, la historia jurídica de los límites, de los linderos. Y eso es algo bien moroso, lento, complicado. Un chico pequeño obviamente no tiene interés para eso. Y solamente así uno puede comprender lo más duro. El vecino, el otro, el adversario puede tener razón, por lo menos para una parte del terreno del litigio. Puede ser que el adversario tenga muy buenos argumentos y muy buenos títulos, es decir, buenas pretensiones bien fundamentadas. Y eso es algo que nosotros rara vez admitimos. Es decir, que el otro, el adversario, pueda tener derechos iguales a nosotros o superiores. Que el adversario pueda tener fundamentos para su modo de actuar que nos es profundamente desagradable. Es decir, estimado público, como lo ha visto Bacon, esos prejuicios que todos tenemos y que no se pueden extirpar del todo porque están unidos a otro factor que es el tiempo, que es que no podemos disponer de un tiempo para todo. Entonces esos prejuicios reemplazan a los juicios normalmente para ahorrarnos tiempo. Por ejemplo, en un caso que ya lo estudió Bacon, en el mundo internacional, que es donde también se movió este pensador, existe siempre la tendencia a pensar que el adversario, por ejemplo, el adversario clásico de los ingleses, los franceses, que el adversario es algo intrínsecamente perverso, o por lo menos intrínsecamente peligroso, porque puede expandirse, puede quitarnos algo, una colonia, puede quitarnos algo que lo hemos conquistado con mucho esfuerzo. Por ejemplo, el Canadá fue originalmente colonizado por franceses y los británicos tuvieron que librar una gran guerra, la llamada Guerra de los 7 años, para apoderarse exitosamente del Canadá francés, como pasó en el siglo XVIII. Por eso es que hoy hay todavía una región, una población bastante grande en Canadá que habla francés, porque fue primero colonia francesa. Entonces, estimado público, y eso son algunos factores que se sedimentan socialmente. Eso es lo que ha estudiado Bacon. Los prejuicios se vuelven juicios socialmente aceptables. Por ejemplo, la idea general que el adversario nunca tiene razón, que la razón es lo que tenemos nosotros. Nosotros somos los que tenemos los derechos verdaderos, los que hemos sufrido, y el adversario es el malo que siempre se ha aprovechado de nosotros. Esa tendencia a ver en forma negativa, o por lo menos en forma displicente al adversario, llega naturalmente a teñir otros aspectos de la vida corriente. Bacon señala muchos ejemplos. Cuando una persona viaja y está, en esa época no había como ahora una comida general como es McDonald's, o comidas generales rápidas como son hoy, de carácter universal, sino que como había muy pocos viajes en esa época, en la época de Bacon, realmente todavía había cocinas nacionales muy particulares y hasta regionales muy definidas. ¿Qué hace el ser humano normal? Antes de probar, que sería el acto de
conocer íntimamente, antes de probar un plato nuevo para él, solo al verlo ya generalmente expresa un juicio. Y si es una comida extranjera, a menudo, no siempre, el juicio es negativo. O sea, le parece algo desagradable. Lo mismo cuando se conocen personas. Esos tipos que se visten de otra manera, que hablan otro idioma, que parece que ven otras películas, que ven otras cosas, y más todavía en esa época, cuando había muy pocos contactos internacionales, o sea, entre naciones internacionales, estimado público, realmente se formaban opiniones prejuiciosas muy grandes sobre los extranjeros, en general sobre el mundo. Y esos prejuicios tienden, según Bacon, lamentablemente a teñir nuestros juicios colectivos y a formar lo que se llaman mentalidades colectivas, que muchas veces son mentalidades prejuiciosas con respecto a los otros. Un último detalle sobre esto de los prejuicios, estimado público. Nosotros, los seres humanos, tenemos una vida limitada. No podemos hacer todo lo que queremos, entre otras cosas por falta de tiempo, no solo de dinero, sino de tiempo. Por lo tanto, nosotros, según Bacon, tendemos necesariamente a conformar mentalidades que nos ahorran tiempo, es lo que más se ahorra en el mundo. Mentalidades que nos ahorran el pensamiento diferenciado. Por lo tanto, tendemos a obviar diferencias. No nos gustan mucho las diferencias. Nos gusta generalmente lo conocido. Y tenemos un instinto, según Bacon, eso puede estar equivocado, según la psicología moderna, tenemos un instinto a suponer que lo nuestro, lo conocido, es no solo diferente, sino que es mejor que los otros. Tenemos a creer que nuestro país, por ejemplo, es mejor que los vecinos, los adversarios que nos rodean. Los ingleses, según Bacon, tienden a pensar que los franceses son obviamente inferiores, más frívolos, etc. Y los franceses tienden a pensar que los británicos son torpes, ignorantes, incultos, etc. Todos nosotros entonces nos construimos obstáculos al verdadero pensamiento. Entonces, esos obstáculos, estimado público, para conocer adecuadamente, pueden sedimentarse durante mucho tiempo y conformar uno de los temas que vamos a tratar en una sesión especial. Tienden a conformar ideologías sobre la vida, etcétera, sobre los movimientos sociales, sobre cualquier tema. Hay ideología, es conjunto de ideas, y esas ideas pueden estar construidas sobre prejuicios. O sea, ven ustedes, hay una escalera, una jerarquía. Primero los prejuicios, luego los juicios, luego las ideologías, o sea, el conjunto de juicios, el conjunto de ideas. Y puede ser que toda esa construcción, que viene desde lo más simple, un concepto, una sola idea, un conjunto, una mentalidad, puede ser que toda esa construcción esté basada en equivocaciones, que es lo más normal. Vamos a ver entonces cómo el concepto de ideología no solo es algo positivo y neutral, o neutral, un conjunto de ideas, sino que una
ideología también puede ser un conjunto de prejuicios bien engranados unos con otros. Y por lo tanto, ideología viene a ser algo complejo, algo, estimado público, que necesita un análisis diferenciado, porque no solo es una ideología, un conjunto inofensivo de ideas, sino que puede ser un conjunto bien engranado, santificado por la opinión pública y por el tiempo transcurrido, un conjunto bien engranado de prejuicios sociales. Y esas ideologías son algo muy usual en el mundo. Esas ideologías negativas, que son el conjunto de prejuicios que nosotros no los vemos como prejuicios, sino como juicios, o sea, como opiniones normales sobre algo. Y no nos damos cuenta que un juicio puede fácilmente ser un prejuicio. Eso es también lo que nos muestra este autor boliviano, Guillermo Francovich, porque toda sociedad, obviamente incluida la boliviana, ha elaborado mentalidades, prejuicios colectivos muy fuertes. Y en la próxima sesión, estimado público, vamos a ver no solo la diferencia entre ciencias sociales y ciencias naturales, como les dije al comienzo, sino también vamos a ver la interesante teoría, porque Francovich ha seguido pensando sobre esa temática y en los últimos decenios ha publicado un libro que lo tenemos que estudiar porque es básico para comprender la sociología, un libro con el título Los mitos profundos de Bolivia. Es su obra cumbre, su obra más importante. Los mitos profundos de Bolivia. Es un libro que ha alcanzado varias ediciones. ¿Y qué es? Esto me adelanto a la sesión próxima. ¿Qué son los mitos profundos? Son ese conjunto de prejuicios que se han sedimentado muy fuertemente y que constituyen leyendas de alcance colectivo en los cuales, en esos mitos, cree la población, podríamos decir, firmemente, porque es parte de la identidad nacional. O sea, lo que ha empezado como un simple prejuicio inofensivo en chicos que, por ejemplo, se forman un prejuicio sobre los vecinos, sobre los enemigos de los padres, siempre hay rencillas familiares, etcétera, y luego se van solidificando. Lo que empieza como un pequeño prejuicio infantil, con el paso de los siglos, se pueden sedimentar, y sedimentar siempre es algo sólido. Se sedimentan firmemente como mentalidades colectivas, como dice Francovich, como mitos colectivos en los cuales la población cree firmemente y que en la sociología son una parte muy importante de las mentalidades colectivas, que es uno de los temas básicos de la sociología. Como ya están entrando, estimado público, los alumnos del próximo curso, entonces aquí terminaremos. Como siempre, les agradezco por haberme escuchado.